40 años de democracia en el Ecuador. Este año 2019 se conmemoraron los 40 años de vida democrática en el Ecuador. Y a propósito de esto, haré una reflexión que estará dividida en dos secciones. La parte concerniente al Estado y a la vida política, al sistema político, y una segunda parte concerniente a las transformaciones sociales, económicas y culturales. Comenzamos por la parte número 1, Estado y política. Hace 40 años, en agosto de 1979, Jaime Roldós entró como presidente elegido, marcando de esta manera el inicio de los 40 años de democracia que tiene el Ecuador hasta el día de hoy. Pero esta actual democracia, en este año 79, empezó tras dar largas promesas a las elecciones y el interés de la dictadura militar derechista de aquel entonces de prolongarse en el poder por medio de un clima de amenazas, bombas, terrorismo de Estado o de entregar el poder a una junta de poder oligárquica. Había pugna en ese sentido entre militares democráticos, constitucionalistas y militares reaccionarios y autoritarios. Eso explica por qué la transición democrática demoró como demoró. Fue un proceso largo que tomó aproximadamente 2 o 3 años. Así, la transición empezó de una manera crítica, sin consenso ni apoyo de todas las fuerzas políticas en cuanto a las reglas del juego, sin el más mínimo espíritu de cooperación entre partidos políticos, con una durísima e inmadura oposición parlamentaria y con este primer presidente elegido democráticamente fallecido, según mi opinión, por un atentado inteligentemente ejecutado por el entonces vigente Plan Cóndor y un sector derechista de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y la Marina concretamente. Fue el primer retorno a la democracia en un continente azotado por feroces dictaduras militares en ese entonces. Por eso he mencionado justamente al Plan Cóndor. Estas son las características con las cuales van a ser el periodo democrático que actualmente estamos conmemorando los 40 años. En 1979, la vieja élite política no quería el plebiscito para la transición, ni tampoco comisiones, sino que los militares les otorguen el poder mediante las tradicionales juntas elitistas de notables o una constituyente controlada por ellos. Es decir, no querían al pueblo, a las mayorías, decidiendo mediante el voto el destino del país. En 1979, es curioso, se estrenó una nueva generación de jóvenes políticos que serían en adelante los futuros presidentes del Ecuador. Rodrigo Borja Ceballos, Osvaldo Hurtado, Bala Bucaram, Fabián Alarcón. Entre tanto, aquí una vieja generación política quedó en la historia y falleció. Nombres como Raúl Clemente Huerta, José María Velasco Ibarra, Galo Plaza Lazo, Carlos Julio Arosemena, Andrés F. Córdoba y Otto Arosemena, políticos que desempeñaron un rol muy destacado en la vida del país a mediados del siglo XX. En estos 40 años, desde 1979 hasta la actualidad 2019, apareció y fueron aplastados algunos movimientos subversivos de izquierda como Alfaro Uribe, Sol Rojo, que duraron más o menos 5 años en los convulsos años 80, es decir, en los convulsos años de inicio de la vida democrática del Ecuador. Estos 40 años han sido bastante azarosos, llenos de sobresaltos, de una democracia volátil, inestable, de pobre calidad, frágil, débiles resultados y la corrupción como constante problema en casi todos los 40 años, en casi todos los gobiernos. 40 años en que casi siempre la justicia, a más de inepta, ha estado sometida al poder político de turno y del poder corruptor del dinero. Hemos tenido 3 constituciones políticas y una permanente reforma a las leyes, a las instituciones del país, siendo las reglas electorales las más inestables en estos 40 años. Contamos con instituciones estatales y burocráticas medianamente modernas y algo eficientes. La calidad de los servicios públicos mejoró desde 2008 sobre todo, pero es aún deficiente, su calidad es oscilante y no se da abasto, habiendo territorios o ciudades en las cuales los servicios públicos son de mejor calidad, en tanto que en los sectores rurales estos son de peor calidad. Si hacemos una contabilidad en este periodo democrático de los vaivenes o retrocesos antidemocráticos que hemos tenido, este ha sido el periodo más largo de la vida democrática dentro de nuestra historia republicana, aunque dentro de esos 40 años hubo gobiernos autoritarios que restan a la democracia, como fueron los gobiernos de Flores Cordero y podemos considerar el de Rafael Correa. Así,
40 menos 14 años que representaron ambos gobiernos, quedarían 26 años. De esos 26 años habría que restar los 8 años críticos en donde hubieron 3 presidentes elegidos y que consecutivamente fueron derrocados: Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. 26 menos 8 quedan 18 años de estabilidad democrática. Así podríamos decir que hemos tenido 18 años de una democracia medianamente estable dentro de esos 40 años, con los gobiernos de Hurtado, Borja, Durán Ballén y lo que va Lenín Moreno. En estos 40 años hubieron 3 intervenciones militares en las cuales estos actores jugaron como árbitros para derrocar a los 3 expresidentes que he mencionado: Abdalá Bucaram en 1997, Yamil Maguad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005. Tuvimos un expresidente que fue militar, de origen modesto, que se pensaba que sería Hugo Chávez en el año 2000, y este fue Lucio Gutiérrez. Este coronel dio la impresión que iba a ser un militar de izquierda y ha sido en la práctica el único presidente de origen militar que hemos tenido en estos 40 años. Valga la reflexión sobre los militares, puesto que hasta el 2009, los militares mantenían enclaves y canonjías en el Estado, muchas prebendas, privilegios y varios fueros, universidades, entre otras ventajas. En estos 40 años, 2 expresidentes fueron a la cárcel: Fabián Alarcón y Lucio Gutiérrez. Respecto a Bucaram, sus juicios políticos caducaron tras 20 años de un largo proceso estancado en las Cortes de Justicia, y actualmente pesan acusaciones y juicios sobre Rafael Correa. Respecto a los partidos políticos, merece una importante reflexión, puesto que desaparecieron los viejos partidos que dominaron la vida política del país en el año 79, y para inicios del nuevo milenio aparecieron nuevas figuras que no eran políticamente las figuras de la transición. Es decir, estamos pensando en partidos como Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez y PRIAN de Álvaro Noboa. Los partidos que hicieron, de hecho, la transición también en el 79 hasta el año 2000, puede decirse que tuvieron su hegemonía y paulatinamente y gradualmente fueron perdiendo representatividad, credibilidad, respeto y fueron perdiendo votación y apoyo popular. Alianza País ha sido el único partido que ha gobernado 3 periodos seguidos, partido que aparece en 2007 de la mano del carismático Rafael Correa. Aunque el actual presidente Moreno tomó un rumbo distinto y se enemistó con su antecesor Rafael Correa. Antes de 2007, la democracia popular o democracia cristiana puso 3 presidentes, aunque solo uno elegido por votación: Yamil Maguad. El resto han sido para completar periodos: Hurtado, que completó el periodo de Jaime Roldós, y Gustavo Noboa Bejarano, que complementó el periodo de Yamil Maguad. Todos los partidos que se estrenaron en 1979 pasaron por la presidencia, todos, y todos acabaron desgastados, desprestigiados y con acusaciones de corrupción. Esto significó la desaparición de grandes partidos que durante los años 80 jugaron un rol destacado, como la democracia popular, y otros sobrevivieron débilmente en sus enclaves locales, como el MPD, Izquierda Democrática y el PRE, partidos que aún existen pero conservan un ínfimo poder y una ínfima presencia nacional. El Partido Social Cristiano, en cambio, tiene algo más de vitalidad y ha sido el único partido que ha sobrevivido desde 1959 en el que se fundó. Esto es algo muy interesante, es algo increíble para un país con partidos políticos efímeros como el Ecuador. Bueno, el Partido Social Cristiano, que como sabemos mantiene una ideología de derecha afincada en las tradiciones, en los principios de la Iglesia, ¿no? Bueno, excepto los gobiernos de Rodrigo Borja Ceballos y el segundo de Rafael Correa, todos los demás gobiernos tuvieron oposición y minoría en el legislativo, y esto va a ser el germen de la constante pugna de poderes entre el legislativo y el ejecutivo que hemos visto en estos 40 años de azarosa vida política. En estos 40 años que he mencionado, hubieron pocas y estables alianzas partidistas entre el ejecutivo y el legislativo, hecho que explica justamente la inestabilidad política y la pugna de poderes. En estos 40 años crecieron casi al doble los municipios del país y se crearon 3 nuevas provincias. El de Correa fue el único gobierno que tuvo la votación nacional y no en base a clivajes regionales como lo fue siempre, sobre todo si analizamos la votación del año 2009 o 2007. La credibilidad de la política ha sido muy negativa en el Ecuador. Pocas personas creen en ella, en los partidos,
y tanto partidos como la política tienen enorme desprestigio y poca representatividad, pese a que hoy en día contamos con más de 30 movimientos políticos. Los partidos casi en su totalidad no son organizaciones de masas, sino estructuras de caciques, caudillos gritones, figuritas, gerentes propietarios, figuras de la farándula. Es decir, existe una total ausencia de organizaciones nacionales de masas con una estructura institucional sólida, como se entiende que deberían ser los partidos políticos. Y en contraste, lo que hemos visto es la emergencia de movimientos sociales, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, que han aglutinado la militancia o el activismo social en busca de una participación que ha querido siempre mejorar las condiciones de vida. Es decir, la población ha optado por organizaciones sociales, fundaciones, en lugar de buscar militancia con partidos políticos. Quizá porque las fundaciones, organizaciones sociales como tal, tienen como misión resolver aspectos muy puntuales de la vida, en tanto que los partidos no, tienen planes de gobierno y sus ambiciones y objetivos son más abstractos y de mediano o largo plazo. En estos 40 años hemos visto cómo la clase política y la sociedad han sido incapaces de fijar metas a futuro, como país, como sociedad, siendo las acciones individuales y los vaivenes coyunturales los que han marcado los logros que hemos tenido. Pese a los cambios sociales que el país ha tenido, los hábitos y la cultura política son aún deficientes, aún persiste discriminación, racismo, falta de compromiso político, persiste una cultura política del desdén, una cultura política de la intolerancia, persiste una cultura política que no es funcional a la democracia. Y aún existe un déficit de ciudadanía plena y persiste una fragmentación regionalista y política en el país que hace difícil el entendimiento social que es necesario por la democracia y afecta, por supuesto, la sana consecución de prácticas democráticas. Bueno, ahora quiero referirme a la segunda parte que tiene que ver de vida democrática, que hace alusión a las transformaciones sociales y económicas que el Ecuador ha vivido en estos 40 años. En estos 40 años hemos tenido dos graves crisis económicas, la de la deuda de 1982 y la financiera de 1998 al 2000. En esta última se vio como parte de este duro golpe el cambio de la moneda del sucre al dólar en enero del año 2000, en medio de la peor devaluación monetaria de la historia. El sucre tuvo en toda su historia de la vida republicana, se devaluó en gran medida justamente durante los años 90 y 80, es decir, durante los años de vida democrática, en una medida tan alta que no se compara con lo que fue durante el resto del siglo XX. Es decir, la democracia en buena medida podríamos decir que acompañó, y no sabríamos en qué medida fue la causante del colapso monetario, puesto que este colapso monetario obedeció a los constantes despilfarros de los gobiernos, a las constantes emisiones de masas monetarias inorgánicas que adoptaron muchos gobiernos en estas dos décadas, los años 80 y 90, para satisfacer demandas clientelares y demandas de tipo populista, demandas que finalmente terminaron haciendo insostenible el esquema monetario del sucre y que se agravaron con el salvataje bancario del año 2000. Recordemos que el Estado les daba una pequeña propina a los bancos que quebraron el país, digo pequeña propina en sentido irónico, puesto que significó un durísimo golpe para la economía nacional y para el erario público, el salvataje bancario del año 2000. Bueno, en ese año justamente la pobreza llegó al 46% de la población, para caer al 24.8% en el 2018, el año anterior. Tuvimos un crecimiento económico muy pobre en los años 80 y 90, cayendo a principios del nuevo milenio justamente por la crisis económica que he mencionado, y levantándose de nuevo el crecimiento en los primeros 15 años del nuevo milenio, pero estancándose desde 2014-2015 hasta la actualidad, en la que reportamos tasas de crecimiento económico muy bajas o nulas. El petróleo se mantuvo como el principal robo de ingreso económico al Ecuador, pero a este se sumaron otro tipo de bienes primarios, por supuesto, como el brócoli, las flores, el atún, el camarón, el turismo y recientemente la minería y nuevamente el cacao. Es decir, del 2000 para acá hemos visto un repunte, o del 2010 mejor dicho para acá hemos visto un repunte de ingresos económicos al país en actividades como estas últimas que me he referido, es decir, el turismo, la minería
y un nuevo boom ligado al cacao. Ecuador está actualmente pues, exportando marcas de chocolates, pero todo esto finalmente nos lleva a pensar que son finalmente bienes primarios. Siempre se ha dicho que Ecuador exporta postres, la entrada y las salidas, ¿no? de los almuerzos. Entonces, esto es lo que caracteriza la economía ecuatoriana, en la que aún hace falta procesos de industrialización o de una economía de valor agregado. Persiste la exportación y la economía ligada a los bienes primarios. Bueno, en cuanto a desastres del Ecuador en estos 40 años hemos tenido muchas adversidades marcadas por grandes golpes que la naturaleza nos ha impartido, como el terremoto de 1987, 1991 y 2016, los gravísimos fenómenos del Niño que destruyeron y afectaron el PIB en los años 1982, el invierno del año 82, y 1998. Hemos tenido la plaga del camarón en el año 2000, las erupciones volcánicas justo a principios del nuevo milenio, del Reventador, el Tungurahua, el Huayllapichincha, y tuvimos el terrible desastre de la Josefina en el año 93, que afectó duramente a la economía del sur del Ecuador, en la provincia de La Suay. En estos 40 años, la población pasó de 7 millones a 16 millones de ecuatorianos. La tecnología, el internet y la telefonía móvil cambiaron por completo las telecomunicaciones y los hábitos y las costumbres de los ecuatorianos. El país se hizo mucho más urbano, con un crecimiento enorme pero poco planificado de las grandes ciudades como Guayaquil y Quito, y un crecimiento asombroso de ciudades intermedias como Manta, Ambato, Cuenca y Santo Domingo, ciudades que han reportado pues, cada vez más importancia demográfica y por consiguiente política. Creció el parque automotor de manera gigantesca en estos 40 años, la sociedad cambió, emergieron nuevas demandas como las de los pueblos afros e indígenas y las de identidades de diversidades sexuales. Un hecho que hay que destacar es que las mujeres se integraron plenamente en la vida educativa, profesional, económica, algo que hace 40 años era aún invisibilizado. Apareció y se consolidó una clase media como gran estrato socioeconómico y ligado a ella sus prácticas de consumo. Por eso se explica la emergencia de centros comerciales y gustos propios de su categoría. Junto a esto vimos también, y sobre todo desde que Rafael Correa llegó al poder, una mejora sustancial en lo que respecta a las redes viales y a la infraestructura de comunicaciones y transportes en el Ecuador, asimismo como de servicios básicos. Sin embargo, algo que no se ha podido cambiar y se ha mantenido constante en estos 40 años de vida democrática como un problema es la continua migración campo-ciudad, debilitando a la ruralidad y generando nuevos problemas en las grandes ciudades. Bueno, en cuanto a la agencia y los movimientos sociales en estos 40 años, emergieron nuevos movimientos, como el indígena, la CONAIE, que se funda a mediados de los años 80 y irrumpe con el famoso levantamiento de 1990 en el gobierno de Borja, y va a seguir jugando importantes roles políticos en levantamientos e insurrecciones en los primeros años de los años 90, 1992, 93, 94, de la mano de demandas contra las medidas neoliberales que se intentaron implementar en el gobierno de Durán Ballén. Jugó un activo protagonismo en la caída de Yamil Maguad y recientemente en el paquetazo de Lenín Moreno del año 2019, en el decreto 883. Bueno, también emergieron los movimientos de género, el animalista, el ecologista, esto sobre todo en los años 90, con agendas y reivindicaciones que han sido finalmente incorporadas en el texto constitucional que actualmente tiene el Ecuador, del 2008. En los años 80 fue grande y combativo el masivo movimiento sindical que se aglutinó en torno al Frente Unitario de Trabajadores, pero que desde 1990 paulatinamente sufrió un proceso de debilitamiento hasta el día de hoy. Como actor social que ha emergido sobre todo en los sectores populares y en los estratos indígenas de la Sierra Centro, han sido las iglesias evangélicas, arrancando de esta manera el monopolio religioso que la Iglesia Católica ostentaba durante toda nuestra vida republicana. El analfabetismo está casi desaparecido, pero la población aún conserva altos niveles de ignorancia o desconocimiento de temas educativos. Hace falta muchísimo por masificar la información, la cultura general. El hecho de que tenemos altas dosis de analfabetismo disfuncional, analfabetismo funcional, o analfabetismo también digital. Entonces hay aún grandes brechas que trabajar en materia de educación, sobre todo en los sectores más excluidos y vulnerables.
Bueno, también aumentó la masa de población profesional, junto a este crecimiento que me he referido de la clase media, así como el acceso a las universidades y a los centros de estudio y de educación superior. Acceso que como nunca antes se ha visto en toda la vida republicana del Ecuador. Bueno, ha sido un logro de lo que podemos decir de nuestros 40 años de vida democrática. Bueno, en cuanto a los logros que el Ecuador como deporte ha adquirido en estos 40 años, cabe mencionar que fuimos a 3 mundiales de fútbol, en Japón 2002, Alemania 2006 y el Brasil 2014, aunque con una participación entre media y mediocre. Aparecieron también figuras que de manera ocasional e individual han hecho quedar muy bien al Ecuador y han destacado a nivel internacional en diversas disciplinas del deporte, por supuesto no el fútbol. Nicolás Lapentti en el tenis, Jefferson Pérez en la marcha, Rolando Vera también en la marcha, Richard Carapaz en el ciclismo, Iván Vallejo en las montañas, Alexander Escobar en las pesas, en fin, figuras que de manera individual y sin el apoyo del Estado o sin una política social o inclusive sin colaboración de grandes contingentes empresariales o sociales han destacado de manera individual y han hecho quedar bien al Ecuador en estas disciplinas. En cuanto al arte, en estos 40 años hemos visto llegar a lo más alto de su fama y al cumbre de su reconocimiento internacional a los emblemáticos pintores y artesanos como Osvaldo Viteri, Luigi Stornaiolo, Osvaldo Guayasamín en Dara Crown o Eduardo Vega y Eduardo Kingman. De estos, Guayasamín, Crown y Eduardo Kingman nos dejaron en estos 40 años y pues han partido al más allá. Fueron embajadores del arte y de la identidad ecuatoriana en todo el mundo a través de su famosa plástica y su famosa pintura, que pues ha reflejado mucho las costumbres, la realidad indígena y una lectura también izquierdista de la realidad social. También en estos 40 años, sobre todo del 2010 para acá, hemos visto una enorme producción y una incipiente producción cinematográfica en el Ecuador. Bueno, en cuanto a problemas sociales, en estos 40 años aparecieron grandes problemas que no han sido resueltos, como la inseguridad, el tráfico urbano fruto de la proliferación del parque automotor, el problema del narcotráfico, que sobre todo acecha en sectores de la costa como Manabí o Esmeraldas, en zonas económicamente deprimidas como la frontera norte, ¿no? O en la provincia de Sucumbíos. También hemos tenido el problema del crimen organizado que ha penetrado ya en el tejido social ecuatoriano. El problema de las cárceles también ha sido un problema que en estos 40 años se ha agravado y ningún gobierno ha podido solventarlo mayoritariamente, aparte de construir nuevos centros de reclusión, como pasó en el gobierno de Correa. Asimismo, como problema social se ha centrado la violencia de género y sobre todo intrafamiliar. Las tasas de feminicidio, violencia, en fin, familiar, obedecen en gran medida a estos problemas que tienen que ver con la forma en cómo las familias están conviviendo, ¿no? También proliferó como problema los accidentes de tránsito, los impactos del cambio climático y el deterioro ambiental. Y bueno, finalmente, para ver estas transformaciones sociales, el Ecuador está cada vez, en estos 40 años, el Ecuador se ha integrado más a la globalización y muchos ecuatorianos han viajado, han trabajado o han estudiado en el exterior o se han destacado en el exterior. Esto ha significado que se desarrolle, por tanto, una clase media y trabajadora también más cosmopolita. Capítulo trágico fue en este sentido el éxodo de 1,5 millones de ecuatorianos a Estados Unidos, Italia y España después del colapso financiero del año 2000. Pero desde el 2000, en cambio, el Ecuador ha recibido refugiados colombianos que huían de la intensificación de la guerra en el vecino país y ahora 500,000 de venezolanos que se reporta que han huido del colapso del socialismo del siglo XXI, del régimen bolivariano de Maduro. Entonces esto ha hecho que, si bien Ecuador perdió mucha población al inicio del nuevo milenio, también ha recibido grandes contingentes poblacionales de países, como digo, en problemas como Colombia y Venezuela. Y fruto de eso, justamente se ha visto como nunca en la vida republicana del Ecuador, un aumento enorme de población de extranjeros que viven acá en el país. Bueno, con estas reflexiones he querido hacer una recapitulación muy sucinta de cómo el Ecuador ha tenido grandes cambios y los grandes desafíos que se han presentado en estos 40 años y cómo han persistido determinadas brechas y cómo se ha marcado esta vida política, social y económica en 40 años, que es casi medio siglo de vida democrática. Muchas gracias y hasta la próxima.